Mi alternativa va a entrevistar a la doctora Raquel Irigoyen Fajardo, jurista peruana de renombre internacional, especialista en derechos humanos, pluralismo jurídico y derecho de los pueblos indígenas. Le damos las buenas noches, doctora, gracias por su tiempo. Buenas noches y muchas gracias por esta entrevista. Doctora, los agradecidos somos nosotros. Le quiero hacer una consulta ante la problemática general que está viviendo Latinoamérica de persecuciones y despojos. ¿Cómo se puede hacer para revertir esta situación de vulnerabilidad de nuestros hermanos originarios? Bien, bueno, aquí hay cómo revertir esta vulnerabilidad. Yo no sé, no es una vulnerabilidad intrínseca. Hay un proceso de vulneración de derechos que es lo que está generando esta situación de afectación. Creo que lo que está pasando ahora es muy distinto de lo que ha pasado en el siglo XVI con la invasión europea, en el siglo XIX, por ejemplo, en el caso de Chile y Argentina, lo que significó las invasiones contemporáneas de los Estados-nación. Lo que está pasando ahora en estos 30, 40 últimos años de presencia de corporaciones extractivas en los territorios indígenas, sin consulta, sin consentimiento de los mismos, tiene un nombre. Son violaciones a los derechos que son obligaciones que los estados han contraído. Es decir, a diferencia de otras épocas donde ingresaban simplemente y no había un marco jurídico para defenderse, ahora lo que acontece son violaciones que van en contra del Estado de Derecho. Es decir, Chile, Argentina, Perú, todos los países de nuestra región han ratificado tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que ha establecido la Corte Interamericana a partir de esa convención, protege los derechos de los pueblos a su territorio, a la consulta previa y a otros derechos. De otro lado, también 15 países de nuestra región han ratificado el convenio 169 de la OIT ya alrededor de 3 décadas. Entonces, cuando el Estado abre las puertas a una corporación transnacional para que entre en un territorio indígena, sin consultarle, sin pedirle su consentimiento, sin garantizar su integridad, su territorio, ese Estado está vulnerando los derechos de los pueblos. ¿Qué hacer frente a eso? Todos nuestros estados democráticos tienen mecanismos legales para parar esas violaciones. Por ejemplo, se hacen en el Perú, primero hay una etapa administrativa, luego existen los procedimientos constitucionales, como el amparo, por ejemplo, para decir, esa concesión minera fue establecida en omisión de la consulta previa. Cuando el Estado hace un acto administrativo, legislativo o de cualquier tipo que viola obligaciones internacionales, ya lo ha dicho la Corte Interamericana, ese acto del Estado carece de efectos jurídicos, o sea, es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, los pueblos indígenas en la región pueden demandar la nulidad de esos actos administrativos como concesiones mineras, forestales, lotes petroleros, cualquier actividad que haya sido establecida dentro de sus territorios sin consulta, sin consentimiento, puede ser declarada nula. Sería la manera de parar esa vulneración de los derechos de los pueblos, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos legales dentro de un Estado democrático para frenar estas violaciones. O sea, no son terremotos, no son hechos de la naturaleza, ¿no?
lo que está afectando a los pueblos indígenas. Son actos del Estado que son ilegales, inconstitucionales, inconvencionales, porque van contra las convenciones internacionales y por lo tanto se pueden parar. Correcto, muy claro lo que nos dice. Parecería que en esta sociedad donde hay tantas paradojas, la paradoja del capitalismo, ¿no? La paradoja de que los propios gobiernos transgreden las propias leyes que ya existen y los tratados, y por otro lado, la pérdida de un Estado de Derecho donde se va tendiendo en América Latina al fascismo, a la derecha, ¿no? Donde son aplastados tanto los originarios como los ambientalistas y los colectivos de gente que defendemos los recursos naturales y el hábitat. Eso también creo que se vuelve incomprensible para este tiempo donde deberíamos aprender de las culturas ancestrales que han sabido vivir en equilibrio con la naturaleza. Y por más tratados internacionales que haya en Argentina, pese a estar adheridos, se transgreden desde las provincias hasta el propio gobierno nacional. Es como una vuelta de caracol que se vive cada semana donde uno se entera de los despojos, de los atropellos, de las represiones, de la criminalización y de la colonización a través de los medios masivos, dando a entender a la gente que permanece indiferente que es justo que se criminalice tal o cual sector. No sé si en Perú pasa igual. Sí, tal vez aquí habría que ver cómo se da la secuencia, ¿no? El primer acto violatorio es que los estados, como decía, abren las puertas de los territorios indígenas violando las obligaciones que tienen los estados. El segundo hecho que ocurre es que obviamente los pueblos se defienden con sus armas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, utilizan su propia jurisdicción indígena, en sus asambleas deciden que no van a dejar entrar a estos terceros o los van a expulsar, y ahí viene la criminalización, la persecución, la represión, ¿no? Entonces tenemos como violaciones en cadena. La primera violación es el no respeto de la autodeterminación de los pueblos por los estados, la violación de la participación, la consulta, el consentimiento previo, libre e informado que los estados deberían de tener antes de dar alguna autorización a un tercero, ¿no? Ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido claramente que los pueblos ocupan territorios y deben ser protegidos como propietarios en esa ocupación territorial y se les debe proteger todo el hábitat, es decir, los recursos naturales que hay ahí, su vínculo espiritual, cultural. Generalmente los estados no respetan esta primera parte y eso tiene una primera consecuencia. ¿Cuál es? La consecuencia ambiental: contaminación de ríos, de fuentes de agua, destrucción de bosques, generación de inseguridad alimentaria, etc. Ya hay varios casos que la Corte Interamericana ha visto. Por ejemplo, uno de Argentina, Laca Honhat versus Argentina, ¿no? Del 2020. Un conjunto de pueblos que fueron afectados por actos estatales que permitieron la entrada de ganaderos, que con el ganado afectaban, contaminaban las fuentes de agua. ¿Qué dijo la Corte? Oiga, aquí se han violado todos los derechos, ¿no? No hubo la consulta previa, entraron sin el debido proceso, sin conocimiento, consentimiento ni autorización de los pueblos. El Estado vulneró los derechos de los pueblos al permitir la entrada de estos terceros y por lo tanto debe haber un plan para sacarlos, ¿no? Para garantizar su agua, alimentación culturalmente adecuada, el ambiente, etcétera. Entonces, no hay que esperar a llegar a la Corte Interamericana para que se cumplan estos derechos, pero los derechos ya están claramente establecidos. Entonces, como digo, la secuencia, ¿cuál es? Los
los estados violan estos derechos de los pueblos, que ya están claros en el marco jurídico de nuestros estados. De ahí viene la contaminación o la posibilidad de destrucción ambiental. Los pueblos resisten y viene la criminalización. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es el respeto también de la jurisdicción indígena. Los pueblos tienen derecho a tomar decisiones en sus asambleas y no permitir la entrada de terceros, movilizarse para ello. Ello no es protesta social, ello es ejercicio de su autodeterminación, de su jurisdicción propia. Y esto está reconocido en el artículo 8 del convenio 169 de la OIT. También el artículo 18 del convenio dice que no se debe permitir la entrada de terceros en el territorio indígena o el uso no autorizado de sus tierras. Y todo esto además viola el artículo 7 del convenio, que es el derecho de los pueblos de decidir sus prioridades y forma de desarrollo dentro de su territorio. Por lo tanto, no pueden venir terceros a decirle acá se hace minería, petróleo o se saque litio. Las decisiones de desarrollo son decisiones de los pueblos. Y si el Estado abre las puertas a terceros para que entren y destruyan ese hábitat, hagan una actividad no autorizada por los pueblos, que no es parte de su proyecto de desarrollo, todo ello es violatorio. Lamentablemente, como dices, hay un contexto de vulneración institucional, estructural, ¿no? Hay un estado de cosas inconstitucional e inconvencional. Típicamente se decía que los indígenas son los violadores de derechos, los que hacen revueltas, movilizaciones. No, aquí los violadores de derechos son el Estado y las corporaciones. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo, la volveremos a molestar seguramente para seguir hablando e instruyéndonos sobre estos temas de los cuales usted tiene tanta experiencia. Fue Raquel Irigoyen Fajardo desde Perú y desde las parejas Santa Fe para el Movimiento Alternativa de Argentina, Horacio Muñoz de Toro. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio, y saludos a todos y a todas.